Buenas tardes a todos. Bueno, estamos continuando nuestro mes de la cultura libre por cuarto año consecutivo, un evento plenamente virtual que se desarrolla entre Argentina e Italia, entre Argentina y la Liguria más específicamente. Y bueno, en este nuevo, en Questo Nuevo Apuntamento, digamos, estamos con Julián Maiello. Él es psicólogo y también músico y obviamente escritor, y hoy nos va a llevar a pasear un poquito por, digamos, por todos los lugares del mundo, ¿no? Que fue un poco el destino del gran Giuseppe Garibaldi, ¿no? Un héroe de los dos mundos, ¿no, Julián? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y como siempre, a mí me apasiona la cultura. Tengo como vos raíces italianas, como diría el gran Luis Landricina, yo soy nacido, criado y formado acá, pero las matrices son italianas. Entonces, tengo me habita la inquietud de la cultura, la avidez de siempre escalar en el conocimiento, como nos pasa a todos. Y bueno, en alguna oportunidad se me despertó la inquietud porque por casualidad me encontré con un libro autobiográfico del polémico Giuseppe Garibaldi y a Ajá, partir de ahí surgió la inquietud de introducirme un poco en todo lo que fue las andanzas de Giuseppe Garibaldi. Eso es buenísimo. en este caso de este texto, ¿no? Eh, bueno, aprovecho para comentarte, Mauricio, con placer, que ya próximamente sale otro texto con respecto a historias de inmigrantes que han trascendido en nuestro país, que fueron conocidos. Así es que, bueno, Espectacular. eso esperemos que también tenga tanta buena repercusión como la verdad la satisfacción que nos está dando este texto de Garibaldi. Así que bueno, es un Buenísimo. placer estar contigo y compartir con vos, con toda la comunidad de liguriense y en realidad con toda la comunidad italiana, que si profundizamos un poco, eh, más del 50% de nuestra comunidad tiene ascendencia italiana. Aprovecho, Julián, para compartir la copertina, ¿no? La tapa de tu libro, ¿sí? Perfil de un revolucionario, ¿no? La bajada del título, espectacular, ¿no? Sí, 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 te agradezco. Así Bien, es que bueno, para recorrer un poco, como bien has dicho vos en esta introducción tan didáctica, el recorrido del mundo de Giuseppe Garibaldi, tal cual así, porque una de las definiciones que hay sobre Garibaldi es el héroe de dos mundos, ¿no? Pero repito, es un personaje tan querido como de pronto cuestionado. exacto, Garibaldi es eso, exacto. ¿no? En realidad, Lo que, la decisión un poquito de traer, hemos traído muchos personajes históricos de la Liguria en estos años que venimos haciendo el mes de la cultura ligure. Bueno, obviamente Cristóforo Colombo es, digamos, la referencia más importante que tiene nuestra región, porque a partir sí, de él, de las 20 regiones de Italia, que bien sabés, bueno, de la Liguria, la capital de Liguria, que es Génova, eh, es la ciudad de América, dicen acá, ¿no es cierto? Porque exacto, más allá de Cristóforo Colombo, yo tengo en el próximo libro un capítulo dedicado a nuestro prócer general Belgrano, exacto, que tiene ascendencia, el padre era de una de las provincias de la Liguria, Imperia. exacto. En Sí, sí, realidad, sí, Imperia se formó con la unión de dos localidades, dos ciudades, una Oneglia y la otra Porto Mauricio. exacto. Sí, 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 sí. Entonces, el padre de nuestro gran prócer era de Oneglia, Exactamente, exactamente. padre del Bueno, general Belgrano. un poco los Perdón, orígenes, perdón, Mauricio, y los sí, padres de Garibaldi y los abuelos de Garibaldi eran marinos genoveses. ahí está, ahí va, bien, bien, bien. Él nace Así en es que Niza, ¿verdad? de Garibaldi, Exacto, Garibaldi nació en Niza, ¿verdad? bien. En Niza, en esa época pertenecía al reino de Piamonte. Recordemos, Mauricio, a ver, si me expando demasiado, por favor, decime, porque yo uno de mis problemas es la No, incontinencia no, no, verbal. estamos para eso, Julián querido, por favor. Este, te decía, los padres y abuelos de Garibaldi eran marinos genoveses. Y Bien, Niza, en esa época, pertenecía a uno de los reinos de Italia, que era el reino de Piamonte. claro, exactamente. Recordemos que Italia estaba dividido en tres reinos, ¿no? El reino del norte en Piamonte, el reino de los estados papales en el centro y el reino de las dos Sicilias. Bien,
Ahí estamos compartiendo, Julián, una pintura de la época de la casa natal de Garibaldi en Niza. Claro, Obviamente, actualmente pertenece al departamento de los Alpes Marítimos en Francia, pero bueno, como vos dijiste, pertenecía al reino de Piamonte. Y los padres eran de origen, digamos, genovés, si se puede decir. sí, los padres y los abuelos, Mauricio. Claro, el padre era de Chiavari, Eran marinos genoveses, sí, bueno, claro. El padre de Chiavari, ahí en la provincia de Génova, que es una comuna ahí en la provincia de Génova, y la madre de Loano, en la provincia sí. de Savona, ¿sí? En Claro, el bueno, ya que oeste. estamos, nombramos Génova, nombramos Imperia, nombramos Savona, nos falta La Spezia y tenemos las cuatro provincias de la región de la Liguria. Exactamente, Este, exactamente, sí, sí, sí. pero bueno, este hombre nació en el 1807, ahí a orillas la hermosa Costa Azul, hoy en día, Sí, ¿no? Y exacto, bueno, sí, sí, sí. según las memorias de él, no tuvo una infancia muy significativa. Dice, en el libro de él dice que tiene poco que contar de su infancia porque no fue muy trascendente, cosa que yo como psicoanalista no lo comparto. Bien, Pero bien, bien, la bien. infancia es un periodo que es inevitable para todo ser humano, ¿no? Tiene un periodo edípico que no lo pudo evadir ni él ni ninguno de nosotros. Lo que pasa es que a veces uno reprime situaciones que no Exactamente. fueras. Y él, bueno, obviamente contando en su memoria, no deja de ser escrito por él con el asesoramiento de un gran escritor, Alejandro Dumas padre, Sí, sí, sí. de Los Bien. Tres Mosqueteros, del Conde de Montecristo. Y creo que el hijo hizo un gran texto, La Dama de las Camelias. Pero bueno, para no apartarnos de lo que es Garibaldi, tenés una gran capacidad con la parte tecnológica porque veo la casa de donde nació Garibaldi, que yo la vi en una foto y nada más. Pero Bien. bueno, esta facilidad que te habita ayuda muchísimo a hacer más o menos esta dialéctica que estamos teniendo. Bien, y la similitud, ¿no? De la Liguria con el departamento actual de los Alpes Marítimos, la similitud de Niza con Génova, dos grandes puertos, gente de Claro. mar. Y cuando hablamos de gente de mar, hablamos de aventureros, ¿no? Y de gente que, Y en realidad, Garibaldi siempre, vos te referís, digamos, más que nada a Garibaldi, porque aventureros hubo mucho. Lo que es y la parte claro, sur de Italia, Mauricio, la vida de ellos era el mar, para todos. La vida de ellos exacto, era el mar. Y en el caso de Garibaldi, bueno, el padre quería para él una profesión un poco más pasiva, ¿no? Abogado, médico, en esa época sacerdote, cura. Pero sí, bueno, él nunca estuvo muy de acuerdo con eso y bueno, empezó a desarrollar su inquietud de aventurero en el mar y así empezó su vida tan ajetreada, ¿no? Él siendo adolescente, repito, él cuenta en sus memorias que en la infancia no fue muy significativa, entonces no tiene mucho para contar, cosa que ya te dije, estoy en desacuerdo. La adolescencia, que es una edad, por supuesto, la más crucial de la evolución del ser humano, ahí empezó a despertar un poco su avidez de aventura. bien, Estando con unos adolescentes compañeros, desamarró un barco que había en el puerto y se fue de travesía a Génova. Y allá se quedó y bueno, tuvo algunos problemas porque se alistó, él conoció a una persona que lideraba un movimiento socialista, un tal Giuseppe Mazzini, y por sugerencia de él se alistó a esa dinastía Saboya, como bien dijiste vos, pero bueno, si bien se alistó ahí, después su espíritu aventurero lo llevó a no someterse mucho a las dictaduras que imponían esta gente y se rebeló y cometió algunas cosas que no eran legales, no correspondían con lo que imponía la dinastía que gobernaba esa región. Y bueno, fue encarcelado varias veces, de repente se fue, después cuando llegó, se fue hacia Marsella, llegó a Marsella y ahí se enteró que estaba buscado para ser condenado a muerte ya en el norte por haber traicionado. bien. Y bueno, y Todo ahí esto empezó sucedía en el reino de Piamonte, ¿verdad? en el reino de Piamonte, claro. Bien, Entonces, bien, estando bien, en bien. Marsella, bueno, hubo ahí un problema, una enfermedad del cólera,
empezó a navegar, se fue a un país de África, después volvió, hasta que llegó el momento que conoció a un capitán de un bergantín, se subió, no sabía qué destino, ese destino era Sudamérica, y llegó a Río de Janeiro. Bien, Río de Y el Río de Janeiro. Janeiro siempre él habitado por este espíritu aventurero revolucionario, como le puse yo. En realidad este texto se podría llamar Las aventuras de Garibaldi, sobre lo que es la infancia de Garibaldi. No, no es una biografía de Garibaldi. Yo me focalicé, si tuviste oportunidad de leer el texto, yo me focalicé más en su estadía en toda Latinoamérica, ¿no? Bien, En Latinoamérica, perfecto. y más allá de cuando... A ver, el gran anhelo de Garibaldi, Mauricio, era la unión de los reinos. Él es un gran artífice de la unión de los reinos de Italia, esto hay que reconocerlo. Sí, Eh, y cuando llegó a Río de Janeiro, si bien con algunos ya tenía seguidores, con algunos seguidores intentó alguna otra tarea de comercio y demás, pero le aburría. Y en esa época, estamos hablando de 1830 y algo, 35, 34, 36, bueno, había un problema en Brasil porque estaba como dividido. Había un corsario rebelde en el sur, llamado Benito González da Silva, que se había rebelado contra un gobierno monárquico, imperialismo que había en Brasil. Entonces había una especie de convulsión en toda la ciudadanía de Brasil. Había una batalla entre el norte y el sur, lo que es Porto Alegre y lo que es el norte. Bueno, obviamente por el espíritu, digo yo, revolucionario de Garibaldi, se alistó con los más rebeldes. O claro, sea, obvio. con los del sur que se rebelaban contra la monarquía. Y eso es lo que a él le apasionaba. Yo siempre digo que más que el mar, a él le gustaba la aventura en el mar. Bien, Y bueno, empezó a producir, se empezaron a suceder una serie de batallas en contra siempre del norte. Este señor que lideraba, este corsario que lideraba ese movimiento rebelde, terminó encarcelado. Algunas batallas ganó, otras perdió. Fue muy aventurero en esa parte. Fue muy acérrimamente polémico, ¿no? Porque él era muy estimado, muy querido en toda lo que es la comunidad que se alistó con este corsario. Bueno, llegó un momento que se fue para Montevideo. Hay distintas versiones. Unos dicen que se fue porque los orientales estaban de acuerdo, junto con el gobierno de la Confederación Argentina, estaban de acuerdo con la rebeldía de ellos. Otros dicen que se fue porque ya estaban perdidos con los imperialistas. El tema es que llegó a Montevideo, y ahí obviamente acá imperaba Rosas. Aquí estaba Rosas, exacto. y en Uruguay gobernaba un tal Manuel Oribe. Bien, Pero había una convulsión, había una disputa con uno que era más, acordate de los unitarios y los federales. exactamente, sí, sí, sí. No, estaba Oribe, más bien federal, y todo estaba un tal Rivera, que era unitario, que era el Bien. rebelde. Y entonces Garibaldi se alistó con el rebelde, como siempre, para defender, y bueno, en contra de lo que era la Confederación, incluso de Buenos Aires, que lideraba en esa época, ya era el hombre fuerte, Rosas, ¿no? Bueno, y empezó a Incluso luchar. Garibaldi hace algunas incursiones en lo que es Entre Garibaldi, Ríos. bueno, de acuerdo sí, 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 él transitó mucho el río Uruguay. Hay muchas polémicas con respecto a eso, porque a ver, no era verdad que los orientales estaban de acuerdo con la rebelión que él y el corsario habían propiciado en Brasil, tampoco el gobierno de Buenos Aires. Entonces fue pedido la extradición por Brasil. Entonces, Buenos Aires y Uruguay estaban de acuerdo para no perder la relación con los brasileños, porque había conveniencias en cuanto al régimen comercial. Bien, Entonces, todos en busca de Garibaldi. Garibaldi había empezado algunas incursiones, estuvo en el Uruguay, hay muchas anécdotas en Gualeguay, ¿no? Que entraron. Después convocó él a distintos, digamos, voluntarios o mercenarios, tanto ingleses como franceses, y empezaron a escalar por el río Uruguay hasta el norte, desembarcaron en Gualeguay, tuvo batallas, estuvo herido. Bueno, fue buscado hasta que lo encarcelaron, lo tomaron prisionero, se en Entre escapó Ríos. en Entre Ríos, estaba en Bien, Gualeguay detenido,
Pero bueno, era tan altruista, digo yo, el que gobernaba ahí, que la única pena que le puso era domiciliaria y que tenía que presentarse todos los días ante la autoridad, que era una persona bastante de pocos recursos intelectuales. Pero bueno, él se escapó con la connivencia de algunos ciudadanos de ahí que estaban de acuerdo con él. Bien. Entonces se escapó. Pero después esa huida que tuvo, me parece que fue programada la captura, porque lo capturaron y lo volvieron a encarcelar. Se lo llevó Pedro Echagüe, que era el gobernador, a Paraná, estuvo detenido en Paraná, lo ayudó mucho Pedro Echagüe porque estaba de acuerdo con el régimen de él, que era en contra de Rosas. Recordémonos Es que Rosas era impresionante, Julián, lo que contás, y permitime que haga un paréntesis, no quiero que pierdas el hilo de lo que estabas contando, pero la verdad que hasta yo me sorprendo que no creo que mucha gente en Argentina sepa todo esto que vos estás contando, todo este tránsito de Garibaldi en Argentina. lo estamos resumiendo y mucho, Mauricio. A mí la verdad que me da mucha satisfacción cuando la gente despierta interés por conocer un poco de dónde venimos, porque en realidad es eso, ¿no? Bien. Esto lo profundizo un poco más en el texto posterior, pero Garibaldi fue un poco eso. Fue querido y fue cuestionado, tanto acá Estabas, como en Italia. estabas contando que Pedro Echagüe lo ayudó, el gobernador de Entre Ríos. Sí, 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 ¿Ayuda? estaba en Paraná y incluso le daba un escudo, no sé qué valor tendría hoy, un escudo Bien, por día para su... Y hacía muchas relaciones sociales, por eso era una persona que fue muy querido. bien, Después intentó volver a Brasil, volvió a Brasil, llegó allá a Brasil, al sur, y ahí conoció al gran amor de su vida, Anita Garibaldi. bien. Y con Anita Garibaldi, que tenía un pensamiento libre igual que él, entonces se alistó con él y bueno, combatió con él. Siguió combatiendo en batallas y demás, y después volvió para el lado de Uruguay, de Montevideo, continuó sus batallas, volvió a Italia, pero en Italia estaba condenado, tuvo que escaparse de Italia, él tenía un refugio en Italia, su lugar en el mundo, que era en la isla de Cerdeña, y bueno, volviendo para Italia, él ya había nacido, en 1840 nació un hijo, el primer hijo de él, Don Menotti. Mientras aprovecho, querido Julián, para mostrar un monumento en la ciudad de Salto, en Uruguay, a Garibaldi. Impresionante. Y hay algunas situaciones que son coloquiales ahí, cuando estaba en el departamento de Maldonado, más al sur de Salto. Sí, Bueno, él había traído de Brasil en su primera huida, digámoslo así, cuando la versión más real o más aceptada es que se veían perdidos con la monarquía, como te dije antes, pero bueno, él se fue y se trajo no sé cuántas pieles de buey y cuántas cosas se trajo de algunas incursiones de corsario que hicieron a los barcos del norte, ¿no? claro, Porque sí, 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 no sí, sí. podemos descuidar que él también cometió esos actos, que él lo decía que era para el sustento de el ejército que tenía. Bien, Hacían eso para mantenerse ahí nada más porque no tenían otro recurso. Bueno, había vendido las pieles en Maldonado y un señor que sabía que estaba perseguido Garibaldi pretendió no pagarles. Y Garibaldi, con su espíritu de valentía que tenía, porque era más valente que corajudo, bueno, se calzó las dos pistolas y lo fue a buscar en persona a este hombre y le dijo, ¿cómo que no me vas a pagar? Y bueno, y después se fue. Y fue cuando empezó a incursionar en el Uruguay. Bueno, impresionante. repito, estando ya en Brasil, conoció a Anita, hicieron algunas batallas muy memorables, tuvo un gran amigo ahí en Brasil, después se volvieron a Montevideo, se casaron en Montevideo, cosa también rara, porque Garibaldi había tenido problemas con la iglesia, obviamente. Y nació un hijo en Brasil y 3 hijos acá, que la segunda falleció a los 2 años. Pero ya cuando volvió a Italia, se tuvo que escapar, como te decía antes, porque no era querido. El gobierno no lo quería y se tuvo que escapar. Antes de matarlo, lo ayudaron algunos del gobierno, militares, en esa huida. En esa huida falleció la mujer, que estaba embarazada del quinto hijo. Y, y bueno, con la anuencia y la ayuda económica de los ingleses, se fue y empezó por Estados Unidos, fue a Nueva York. Es más, en Nueva York mismo, que no lo mencionó en el texto, Abraham Lincoln, que gobernaba, le había ofrecido comandar un ejército porque había una lucha de secesión, si te acordás. Sí, exacto. Estaba el tema. Y bueno, y el objetivo de Garibaldi en realidad
el objetivo, el anhelo de Garibaldi, porque era eminentemente patriota, él quería la unión de los reinos. Era el Claro. objetivo de él. Le escribió al Papa Pío XI para ofrecer sus servicios, nunca le respondieron. Bueno, empezó a bajar desde allá, estuvo en Cuba, en El Salvador, estuvo mucho tiempo en Perú. En Perú también tiene varios monumentos, en Chile. Bueno, tuvo muchísima y es reconocido en todos esos lugares, porque él, donde veía, él luchaba por la justicia y las libertades de los pueblos. Era, el lema de su vida era ese. Bien. Alguna vez dicen algunas lenguas que Rosas le ofreció dinero para que esté del lado de él y no del lado de Rivera, era el contrincante de Oribe en Uruguay. Sí, Y Garibaldi dijo que él la dignidad no la iba a vender por ningún dinero. A espectacular. ver, todo queda ahí. Sí, obvio, claro. Nosotros no estuvimos con Garibaldi para ver realmente, pero bueno, si uno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Garibaldi puede ser querido o no, pero no podemos cuestionar la trascendencia que ha tenido Garibaldi, porque donde vayas, ahí en La Plata mismo, bueno, vos seguramente lo sabes mejor que yo, hay una colonia llamada Garibaldi, que hoy en día tienen, por la cara que pones tal vez no lo sabías, tiene Eh, 240 habitantes. sí, sí, sí. En el año, Mauricio, en el año 1888. Claro, 1888. exacto. Julián, en realidad, aprovecho también para mostrar una foto de el Ahí monumento. está, el centro de eh, la plaza. exacto, Es la el centro plaza de que... esta. En realidad Villa Garibaldi es previa a La Plata, a la fundación de La Plata. Claro. ¿Eh? En realidad, en realidad se pensaba lo que geográficamente ahora es La Plata, que son unas tierras al norte de Villa Garibaldi. En realidad, al principio, se pensaba que La Plata iba a estar geográficamente donde está Villa Garibaldi ahora, o sea, en el sur del Partido de La Plata. ¿Eh? Después, Ah, bueno, mirá qué se interesante. decidieron por algunas conveniencias económicas de Claro. los funcionarios de la época, fundarla un poco más al norte. Y bueno, toda esa esperanza que tenía la colectividad italiana de tener una mini colonia italiana en la nueva capital de la provincia de Buenos Aires se desvanecieron. Pero bueno, Sí, yo sé es que muy había, fuerte la presencia era italiana un ahí. predio que pertenecía, bueno, a un señor ahí de 800 hectáreas y fue todo diagramado para hacer la colonia, que si yo no Exactamente. tengo mala información, creo que hoy vive, como te decía antes, algo de 200, 250 habitantes, gente Gracias a ahí. Dios vive bastante gente y últimamente ha tenido un boom habitacional, digamos, gracias a los barrios cerrados y a los nuevos planes de vivienda, gracias a Dios. Y esta es Bien. la reestructuración que hizo el municipio de La Plata de el monumento, que había sido vandalizado, es más, había perdido un brazo. Ah, mira. Entonces, bueno, lo reestilizaron, lo renovaron y bueno, también desde la Federación de Asociaciones Italianas de La Plata aprovechamos para hacerle un homenaje y le pusimos una placa eh, a Garibaldi. Y bueno, mirá, Sí, hay otra, sí, no sé, debe haber más de una. En Estados Unidos hay una Villa Garibaldi, en Brasil, en Porto Alegre hay, acá en la provincia de Santa Fe hay otra Villa Garibaldi, que es un encuentro de motoqueros muy significativo. Todos los años hay un encuentro grande de motoqueros ahí. Es la Villa Garibaldi. La tengo presente porque me han llamado, a Laura llamaron para ver si íbamos a dar una charla sobre el texto de Garibaldi. exactamente. Así que bueno, como te decía antes, puede ser muy polémico el hombre, por un lado cuestionado, por otro lado admirado, pero no podemos negar la trascendencia que ha tenido la valentía de este señor, ¿no? Luchar por sus ideales, que podemos estar o no de acuerdo, pero una persona que defiende de manera tan enfática los ideales durante toda su vida, parece que tiene no sé si mérito positivo o negativo, pero la fama de algún lado. Claro. A ver, vos sabés, querido Julián, que el Círculo Libre de La Plata, que es la institución que yo presido y que agrupa a los descendientes y a los inmigrantes de la región Liguria, de acá de la región de La Plata, el 12 de octubre cumplimos 32 años de vida. Y en el saludo
que nos dedicó el ministro de Economía de la región Liguria, que es el funcionario que tiene la délega de los ligures en el mundo. Sí, Digamos, más allá de felicitarnos, y nosotros le decíamos que, digamos, los fundadores de nuestra institución tuvieron la voluntad de marcar, de marcar, digamos, de levantar digamos, los valores y todo lo que dejó Cristóforo Colombo, porque eligieron el nombre de Colombo para ponerle a nuestra institución, y aparte la fecha en que llegó a América para la fecha de la fundación, que fue una fecha que cambió la historia del mundo. El mundo claro. ya no fue igual a partir de esa fecha. Y él nos decía que esta voluntad de los lígures de ir contracorriente, ¿no? De ir contra la corriente, de Claro. hacer lo que no se espera. Y es un poco Sí, también, ¿no? sí, es verdad. Yo no sé si contra o generadores de nuevas corrientes, Exacto. Sí, pero sí, sí. qué sé yo, como lo querramos definir, son dignos de destacar en realidad. Ahora Exacto. podemos, si vamos a la parte más minuciosa, podemos cuestionar los comportamientos, porque volviendo a Garibaldi, todas las aventuras que han cometido, las fechorías que han cometido a lo largo de las provincias del río Uruguay, de las localidades, mejor dicho, del río Uruguay, bueno, Garibaldi decía que, bueno, no los podían contener, le atribuía, le hacía responsable a todos estos actos medios vandálicos a los franceses y los ingleses que él había contratado. Bien. Eh, que los italianos no pudimos hacer mucho. No sé. Claro, lo que pasa que también, Fue, como vos decías, era una manera de autosustentarse, ¿no? A través no, digamos, la de forma estos, sí, bueno, han cometido, ya te digo, han violado casas, se han hecho. Pero otra gente le ha regalado dinero. por ejemplo. Ya siempre está lo opuesto, en cada posición está lo opuesto. Bien, y Esto entonces tal vez sea muy nos filosófico, pero es encontramos así. en este punto, Julián, con una Italia que no se puede unificar, los Saboya, que siempre habían de alguna manera querido, digamos, expandir sus territorios, y por la presencia, digamos, austríaca ahí en el Lombardo-Véneto, no habían podido. Los franceses, que también estaban un poco protegiendo al Estado Pontificio, y Garibaldi vuelve a Italia, ¿no? Garibaldi tuvo dos regresos a Italia. El primero tuvo que huir. El primer regreso tuvo que huir, que fue cuando te dije que falleció la mujer Anita, que estaba embarazada de su hijo. Y Bien, después, bueno, volvió por segunda vez y fue cuando hizo la famosa expedición al sur con los camisas rojas. ahí va. La camisa roja fue, digamos, una inspiración, hay varias versiones, pero fue una inspiración, según una de las versiones, la más coloquial de todas, fue una tela que le sobró a, a- a un confeccionador de ropa en Montevideo y ellos la eligieron porque la compraron barata. Entonces hicieron las camisas rojas. Bien, bien. Eh, y bueno, esas famosas camisas rojas, cuando volvió Garibaldi a Italia, de hecho volvió, desembarcó en Nice y volvió vestido de gaucho tomando mate. Impresionante, ¿no? Y después, bueno, le dijo al rey Vittorio Emanuele II que él quería unir los reinos, y Vittorio Emanuele le dijo, yo plata no tengo. Y ahí surgió la inquietud por este texto, en realidad porque la provincia o la localidad que bregó para reunir los fondos y mandarle a Garibaldi para que haga la expedición al sur fue la ciudad de Chivilcoy. La ciudad de Chivilcoy centralizó todos los recursos de todos los que querían aportar para mandarle a Garibaldi y poder hacer la expedición al sur. Impresionante. Sí, eso se hizo en Chivilcoy a través de un conocido que tenía Garibaldi en Uruguay. Ese conocido de Uruguay tenía un juez amigo en Chivilcoy y así se armó todo este sistema para que reunieran los fondos. Y Chivilcoy se encargó desde Chivilcoy reunir los fondos desde toda Latinoamérica, ¿no? Y de ahí le mandaron a Garibaldi para que organizara y pudiera tener sustento y realizar su famosa expedición al sur. Impresionante. Estamos Recordémonos que viendo, Julián, ahí, digamos, lo scoglio, como se dice en italiano, ¿no? La costa, que es un barrio actual de la ciudad de Génova, es el barrio de Cuarto, ¿sí? Después de Cuarto está Quinto, después de Quinto Nervi, y ya después se termina la provincia de Génova. Bueno, acá tenemos el monumento de este lugar
partió Garibaldi con 1033, no se sabe, ¿no, Julián? Sí, 1032. Bueno, en realidad, más allá, lo significativo, Mauricio, de eso es que se encontró allá con 12.000 soldados. Bien, Por eso digo que popular. más que corajudo era valiente, porque la diferencia entre valentía y coraje, la valentía es más un impulso, no es un pensamiento muy coherente. Yo voy a rendir un examen, sé que no sé nada y voy igual. Eso es ser valiente. Bien, El que tiene coraje es un pensamiento un poco más profundo. Decir, bueno, no sé lo suficiente, me voy a presentar, tengo miedo que me tomen, pero hiciste un análisis un poco más profundo. bien, No es como bien. decir, voy a la lucha con un tenedor. Una cosa así. Pero Sí, bueno, sí, él sí. fue y bueno, y sabemos le fue como le fue, ¿no? Ahí Bien, y empezó obviamente en a el sur, gestarse los en reinos. en el sur se encuentra con mucha gente digamos, que adhiere a su causa, obviamente, ¿no? Claro, y otros no. Exacto, En realidad, no sé si al principio se dieron y después se rebelaron porque él prometió cosas que no pudo cumplir. Y él dijo, las situaciones imperantes por el reinado no me lo permiten. Pero bueno, el pueblo es así, vos le prometés y no cumplís y hay que pagar las consecuencias. Por eso en el sur de Italia es más polémico que admirado. Hablo de claro. Sicilia precisamente, ¿no? Sí, 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 Eh, sí, sí. pero bueno, más allá de eso, en el norte sabemos, en Roma hay dos enormes marcos ahí, cuadros enormes, está Vittorio Emanuele, la monarquía por un lado y la libertad Garibaldi a caballo al lado, con la misma dimensión del cuadro. Dos Claro. personajes No, no hay admirables. una ciudad de Italia que no tenga una plaza Garibaldi, No, Julián, ¿no? ni una calle, ni Ni una una calle. calle, ¿no? No, no, no. Como 20 No, de pero en septiembre. La Plata también hay una, más allá de la Villa Garibaldi, Mauricio, seguramente en La Plata, más allá de la hermosa geografía que tienen ustedes diseñada, hay una calle conocida como Garibaldi. No lo tengo presente ahora, pero bueno, vos sabés, Julián, que acá la particularidad que las calles y las diagonales tienen números, obviamente, ¿no? Sí, Pero más allá de sí, tener un número, tienen un nombre, que no muchos platenses lo saben. ¿Eh? claro. Pero bueno, habría que ver, habría que ver, sí, 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 sí. yo Habría tengo que ver. claro eso, no soy muy conocedor de La Plata, a pesar de que tengo parientes ahí, pero sé que tienen un nombre. Hay una localidad que es la copia de La Plata, que se encuentra en Entre Ríos, es chiquitita obviamente, pero hicieron una copia de La Plata. Se Mirá llama vos. Hasenkamp. Hasenkamp es una copia de La Plata porque tiene una plaza cada 6 cuadras, porque tiene diagonales. Bueno, hicieron una copia de La Plata Es y siempre interesante, sí, sí, sí. lo tengo presente. Pero bueno, ese fue un poco la historia de Garibaldi. Él terminó sus días en la isla de Cerdeña, en Caprera. Caprera es un Bien, lugar que, bueno, está el reloj ahí detenido a la hora que falleció. impresionante. Y, sí, 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 ahí detuvieron todo. Y en aquel 25 de junio del 82. Bueno, acá Claro, también hubo un movimiento sí. muy significativo, ¿no? Cuando, Entonces, querido Julián, estábamos con el desembarco en Marsala, ¿no? Ahí en Sicilia, después el salta a Cosenza y, digamos, de alguna manera se encarga solito de luchar contra el reino de las dos Sicilias, ¿no? Porque por el claro, norte claro, venía, bueno, pero ahí el asesor que tenía Vittorio Emanuele le pide a Emanuel que baje a Nápoles para que entren juntos a Nápoles. claro, Tenía cierto temor en que Garibaldi al conquistar Nápoles, bueno, se rebelara contra el rey. me hace acordar un poco, ¿sabes qué? A esa pelea que tenían, digamos, los rusos y los aliados para ver quién entraba primero a Berlín. Me Claro, hace, claro. me trae reminiscencias de eso. Sí, sí. Por En el cómo caso la después, política, al final es la política, ¿no, querido Julián? sí, 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 bueno, las cuestiones políticas en realidad son inentendibles. Un político encuentra los errores del que está, los encuentra, promete solucionarlo y nunca los soluciona. Algo así es la definición de un político. Busca los errores del anterior, los encuentra, promete solucionarlos y después no los hace. Exacto, Pero es exactamente. un comentario muy filosófico. Pero bueno, bajó Vittorio Emanuele a Nápoles y entraron juntos a Nápoles. Bien. En Nápoles también es muy querido, Plaza Garibaldi, Vía Garibaldi, no únicamente en el centro de Nápoles, en muchas localidades, no puedo decir en todas porque no conozco todas, pero en muchas localidades está Vía Garibaldi.
Y en bueno, y acá muchas. ya se cumple el gran anhelo, ¿no? que tenía Garibaldi, el gran sueño Claro. de ver a Él es, Italia por unida. eso digamos, el San Martín de Italia, porque él fue el artífice de la Unión de los Reinos. Tuvo Bien, muchas luchas, en Roma luchó mucho, bajó él sí, solo con este acto de valentía a pelear contra los franceses, que entraron porque no querían, los franceses querían proteger, según ellos, la ciudadanía y no estaba seguro con Garibaldi. Bueno, hubo todo una especie de batallas ahí, cada uno defendiendo sus ideales, ¿no? Pero bueno, que fue la que pasó a la historia como artífice de la Unión de los Reinos, es así. Y claro. los hijos continuaron, ¿no? Los Sí, hijos sí, 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 continuaron. Más que sí. nada Menotti, el mayor, continuó sosteniendo los ideales del padre. Pero bueno, acá yo me focalicé en este texto, si bien hay un par de capítulos referidos a su inclusión en Italia y todo lo que hizo, como te dije antes, empezamos esto por la inquietud que me despertó lo que aportó Chivilcoy. Además de que él pidió dinero a todos los lugares donde él estuvo y que lo consideraron, tenía una verborragia muy Sí, significativa, muy seductora Garibaldi. sí, 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 no me cabe ninguna duda de eso, ¿no? Porque, La persona en esa época, convengamos, Mauricio, que el nivel cultural medio de la gente no era muy elevado. exacto. Garibaldi era una persona que en su infancia y adolescencia, como para él le resultaba aburrido, lo que hizo él es interiorizarse, instruirse sobre la historia de Roma, que él pasó también a la historia como uno de los grandes conocedores de la historia de Roma. Impresionante, ¿eh? Entonces, él logró, con su gran lectura que había incorporado, una buena verborragia, más allá de aprender a hablar distintos idiomas, tenía una capacidad seductora muy importante. Claro, Muy porque importante. hoy, Julián, pensamos en un mundo globalizado y pensamos que, digamos, nos enteramos lo que pasa en cualquier parte del mundo al segundo, ¿no? Y es impresionante el conocimiento que tenían los líderes, ¿no? Los líderes políticos y militares de Garibaldi de todas partes del mundo, Estados Unidos, Sudamérica, Europa, ¿no? Norte de África. Sí, la trascendencia que logran con, precisamente, diría yo, cero recursos de comunicación, no era lo de ahora, no se puede comparar, ¿no? Que ver. No, O sea, absolutamente. ¿cuánto habrá significado este hombre como tantos próceres? ¿Qué sé yo? No sé si prócer Garibaldi, pero prócer San Martín, prócer Bolívar, que ha tenido también contacto con Bolívar, ha tenido contacto con Abraham Lincoln. O sea, el único medio de contacto era la escritura y nada más. Y vos lees Bien, las cartas de Garibaldi a los distintos líderes de los países donde él estuvo y eran realmente, estaban, más allá de estar bien redactadas, eran muy seductoras, tenía esa gran capacidad este hombre. Y bueno, y sí, eso sí, lo ha sí. llevado a ser considerado un personaje trascendental, sosteniendo por supuesto lo polémico que puede ser este hombre, ¿no? Sí. Pero ha sido un personaje muy, muy trascendental. Mucha Eh, gente, como decís vos, no debe saber la historia de Garibaldi, lo que estamos contando. Pero bueno, exacto. yo siempre sostengo esto, no sé si tienen por qué saberlo. La verdad que no lo sé, pero la gente que se instruye un poco, yo tengo chiminena que va a la Dante Alighieri, ella, bueno, sabe quién es Garibaldi, no en profundidad, pero bueno, se lo mencionan. Claro. Pero eso ya depende del docente, si toma una postura parcializada, que yo no estoy de acuerdo, pero sí mencionar quién era Garibaldi. Julián, acá estamos viendo un monumento a Garibaldi en su ciudad natal, ¿eh? En Claro. Niza. Claro, en Niza. Sí, 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 sí. Bueno, en todos lugares, Mauricio, no sé, en lugares del mundo, hasta los chinos, hasta los japoneses han hecho mención al héroe de dos mundos, llamado héroe de dos mundos. No sé si está mal o bien la definición, pero trascendió como eso, ¿no? Claro. Como el héroe de dos mundos. Julián, si yo no, a ver, vos seguramente me corregirás. ¿Él fue diputado de la Sí, pero República duró Francesa? poco tiempo, dijo que no era para él. Esa vida tan pasiva me aburre, dijo. Bien. Eso dijo él. Quella vita da politico, diciamo? No. No, no sé, pero él tenía otra, él le gustaba estar siempre al filo de la navaja, era la vida de él. Él Claro, nació para eso, desde el principio, como comentamos hace un ratito, él no hizo caso al padre, el padre no estaba de acuerdo, pero él quería eso, él le gustaba eso, él descubrió, él disfrutó las tempestades, dicho por él, las tempestades en el mar en su primer viaje a Sudamérica.
disfrutó las tempestades. Impresionante. Dicho así, como en un bergantín, no estamos hablando Sí, sí, de sí. Eugenio Costa, ¿eh? No estamos hablando de un barco de eso. Un bergantín, él dijo que disfrutaba las tempestades, disfrutaba las aventuras en el mar, las batallas las disfrutaba. Impresionante. Era lo que él, bueno, pero él defendía, como te dije, los ideales de él, la libertad de los pueblos. Exactamente. Lo que él, después, obviamente, yo como psicoanalista tendría que preguntarle qué entendés por libertades, ¿no? Bien, Porque en realidad yo hago una especie de análisis precario psicológico en ese texto. Obviamente hago la aclaración que yo no puedo hacer un diagnóstico de una persona que no está, y estamos hablando de décadas de diferencia, ¿no? Yo me guío para hacer una especie de lo que yo considero un semblante de lo que es la personalidad Garibaldi. Lo único que tengo son lo que él dijo. Me guío por lo que él dijo y sus comportamientos, más que eso, pero eso no me da a mí, digamos, la autorización para hacer un diagnóstico. Pero sí uno puede rescatar este histrionismo que él tenía, la necesidad de estar liderando, es un comportamiento histriónico. La exactamente. omnipotencia, en algún momento en Brasil, en alguna de los patos, llegó a decir somos dueños del mundo, porque había ganado una batalla. O sea, la necesidad Claro, que a veces el ser humano tiene de trascender, ¿no? Y él lo ha logrado con creces, más allá de su necesidad, de su avidez de trascender, lo ha logrado. Por valentía, por irracionalidad o lo que fuere, él lo ha logrado. claro. Esto ya, digamos, yo no quiero entrar a ser un crítico de Garibaldi. Estoy hablando simplemente con toda la objetividad que puedo tener de una personalidad semejante. Mauricio, la personalidad es una adquisición. Bien, Uno va siendo lo que va haciendo, porque es así, uno se va construyendo. Entonces la personalidad que construyó Garibaldi, bueno, con esta omnipotencia, con este histrionismo, con este temperamento, y fue formando un carácter que en la medida que fue trascendiendo, él más se iba significando. bien. Eso es lo que puedo decir yo a la distancia, ¿no? No, pero si bien yo hago, me extiendo ahí algunas páginas haciendo algunas consideraciones psicológicas, no autoriza eso a hacer un diagnóstico para nada, pero sí Bien, vos o cualquier persona va a decir, mira cómo le gustaba trascender a este hombre, ¿no? claro, exactamente. A Julián, tanto, pero con la diferencia entonces, que él lo ha logrado. sí, llegamos a esta Italia unificada, después él también se convierte en parlamentario italiano, o puede ser o En no, no. parlamentario decís, Sí, no, no. no, No es no, 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 senador, él dejó ¿no? una, no, él se fue a Caprera, dijo que era su lugar en el mundo. Bien, Fue a bien, y ya se Caprera, retira. sí, le quiso comprar al lado. Bueno, ahí los relatos son cosas más menores, pero los relatos porque uno trata de ser un poco coloquial también cuando escribe, ¿no? Hay muchas situaciones personales que están ahí explayadas de manera muy resumida, pero están explayadas. Lo significativo de este texto, Mauricio, es las andanzas de Garibaldi en nuestra parte del planeta. Eso es lo Impresionante. que está más desarrollado ahí. Ya te digo, desde Montevideo hasta la batalla de Costa Brava, que fue allá en Corrientes, en contra de los personajes que estaban a favor de Rosas, ¿no? Y él Bien, no. bien, Julián, bien. Bueno, Julián, la verdad que un placer esta charla, excelente, te felicito, el trabajo que haces es fantástico. Y bueno, contanos dónde podemos comprar el libro, dónde lo podemos conseguir. Sí, vos sabés que yo estoy, por el tema de la pandemia no pudimos, pero estamos retomando giras presentando el libro. Pero el Bien, libro está a la venta en Jenny, en Ateneo, bien, en Mercado Libre, en la bien. misma editorial Duncan. Ahí lo consiguen el libro, pero si no, nosotros con mucho gusto, porque como bien has dicho y te agradezco, yo además de apasionarme la escritura, mi trabajo en psicoanálisis, tengo la música, muchos lugares que he ido, después vuelvo a hacer música. Bien, Entonces, estamos recorriendo muchos lugares presentando el libro. Así que fantástico. bueno, cualquier momento que tengamos la posibilidad, con mucho gusto vamos. Te reitero el próximo libro que me parece a mí muy interesante porque hay ahí un desarrollo sobre personajes que han trascendido en Argentina, que son inmigrantes, desde el mismo Belgrano hasta, no sé, Vitera, el que trajo la cafetera tan conocida, la Volturno, la Express. Sí, Hay un montón La Serenísima, Matarazzo. Hay desarrollado en distintos capítulos personajes que han venido, como dirían los italianos, con una mano delante y la otra atrás y han exacto. trascendido
ha trascendido muchísimo, ¿no? Y bueno, Exactamente. son trabajos de investigación que a mí la verdad que me gustan. Me gustan porque uno tiene esa formación, el psicoanálisis investiga. Así es Exactamente. que el libro de conseguirlo lo pueden conseguir desde Mercado Libre hasta la cadena Jenny. Sí. Muy bien, Julián. Bueno, Julián, te agradezco muchísimo. Y bueno, seguramente el compromiso post pandemia es venir a presentarlo a La Plata, Sí, seguramente, con muchísimo ¿no? gusto. Invitación Aparte hecha. es una ciudad que me encanta, realmente me gusta y mucho. Tengo buenos amigos ahí, así que va a ser un placer, como el placer ha sido ahora de estar en contacto con vos. Siempre que sea cultura, yo estoy dispuesto siempre, Muy porque bien, me apasiona y más lo que tenga que ver con nuestras raíces. Siempre brego tanto con la música como con la parte literaria, siempre brego para que no perdamos las raíces, porque de ahí, somos de ahí, venimos de ahí desde exactamente, nuestra estructura edilicia, tanto en La Plata como en el centro de Buenos Aires, hasta nuestra ideología, y tiene esa impronta, Mauricio. Así exactamente. que gracias a vos por difundir y por pertenecer, por bregar, por como yo, desde tu lugar, por bregar sobre nuestras raíces y que las reivindiquemos y no las perdamos nunca. Porque la Muchísimas verdad que es un gracias. orgullo ser argentino y descender de los italianos, es un orgullo. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias y bueno, la verdad un placer escucharte, ¿eh? Igual para Muchas mí, gracias. a través tuyo, saludos a toda la gente que te mira y que te Buenísimo. sigue, que seguramente lo tenés muy merecido. Te mando un abrazo y estamos en contacto, Mauricio. Muchísimas gracias. Gracias a todos y bueno, un saludo.